Esta semana estaba yo platicando con algunos amigos sobre pues una situación que yo estoy viviendo todos los días en mi trabajo, que pues es prácticamente un desafío. He estado teniendo que enseñar el Antiguo Testamento a no creyentes en un entorno, en una situación enteramente secular. Y yo les platicaba que pues me es muy difícil, no, porque no puedo tratarlo como si fuera una materia, no lo trato igual que las otras historias o cuentos que les platico, ¿no? En otras materias. En este caso me es un problema. Pero a la vez, aunque me ha costado y todo eso, también he visto cómo algunos de mis alumnos, varios de ellos, van poco a poco conociendo al Dios de los hebreos, de quien nunca habían oído. Y pues el ministerio de evangelismo, que se supone lo que hacemos todos los días con nuestra vida diaria, es muy difícil. Les digo, esto yo lo estoy haciendo en un ejemplo de materia, pero todos nosotros lo hacemos en nuestro día a día, y este ministerio es difícil. Y de hecho es tan difícil que solo potenciado por el amor de Dios es que podemos hacerlo y que podemos llevarlo a cabo. Y es precisamente de este amor por los otros, el amor por los que no conocen al Señor, del que nos habla el Evangelio de hoy en San Mateo 18. Leímos San Mateo 18 del 6 al 14. Es un pasaje muy, muy bonito que habla sobre la salvación a todos los pueblos, muy interesante porque habla de la salvación que los niños necesitan también. No nada más los adultos, sino los niños también. Pero es de este amor por el otro, el amor por el descarriado del que nos habla el día de hoy este pasaje. Y cuando lo leemos, cuando lo estudiamos a la luz del llamado que nosotros tenemos para presentar el amor del Señor, pues encontramos precisamente que hay algo que nos enseña esta narrativa de la oveja perdida, esta narrativa del amor que Dios tiene por cada una de las ovejas. Y vemos que el Señor está hablando, de hecho, está hablando de la salvación de los niños, de la ocasión de caer, y luego compara esa caída con el descarriamiento de alguna de estas ovejas, y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Cuando leemos esta historia aprendemos varias cosas, y una de ellas pues principalmente es que cada oveja tenía un valor, ¿verdad? Y esto es lo que aprendemos cuando vemos a un pastor común y corriente en cualquier lugar cuidando de su rebaño, porque cada oveja vale. Cada cabra, cada vaca tiene un valor monetario, ¿no? Y pues precisamente todo pastor va a ir a tener cuidado de estas ovejas. Pero cuando vemos ahora ya la descripción de lo que hace el pastor por encontrar a esta oveja, vemos que pues hay algo más en el corazón del pastor que simplemente un reconocimiento de lo que vale la oveja, ¿no? Hay algo más allá del valor monetario que le podría, o del beneficio que podría representarle la oveja. Porque si ustedes se fijan, dice que va por los montes a buscarla. Y cuando nosotros pensamos en los montes de Israel, pues no todos son muy planitos y bonitos que digamos, hay unos que tienen pedazos muy escarpados. Entonces, ya poniéndolo en más o menos en perspectiva, una oveja no vale la pena tanto. O sea, no sería prudente para un pastor el dejar a todo su rebaño, arriesgar perder todo eso
nada más por una. Entonces hay algo más en este pastor que lo mueve a ir a la que se había descarriado, como dice en el versículo 12. ¿Y qué es eso entonces que mueve al pastor? ¿Qué es eso que lo hace regocijarse cuando la encuentra? Y pues vemos que es el amor que el pastor tiene por sus ovejas. Un amor que excede, un amor que supera el valor o el beneficio que cualquier oveja pudiera tener. Y hablando de lo que he estado discutiendo con mis alumnos, uno de los primeros aspectos que ellos y yo hemos estado estudiando, hemos estado analizando, es que el Dios de los hebreos es un Dios de amor. Con ellos estoy estudiando la historia del pueblo hebreo, así en historia secular, por así decirlo, pero lo que yo he estado enseñándoles es que el Dios de los hebreos es un Dios de amor. Cuando hablábamos de la creación, yo les decía que el diseño del universo, los minuciosos y problemáticos pasos que siguió el Dios de los hebreos para construir el universo, según lo que dice la literatura hebrea, nos muestra del amor que este Dios tuvo por los humanos que Él creó. O sea, no fueron un accidente, no fueron un plus. El amor a ellos fue lo que hizo que el Dios de los hebreos construyera el universo. Y que el hecho, por ejemplo, también hablábamos de que el Dios de los hebreos formara a la humanidad con sus propias manos, nos prueba lo importantes y valiosos que somos ante sus ojos. Y ya les digo, hablando en cuestiones financieras y de beneficio y de pérdida, pues los humanos no han salido muy buenos, que digamos, muy buena ganancia en el asunto de la creación. Hemos de hecho sido un problema para lo que Dios creó. Pero entonces hay algo que excede lo que nosotros podemos darle de beneficio a la creación, y esto es pues el amor de Dios. Y es el amor de Dios, según lo que nos platica aquí la parábola del Señor, es el amor del pastor lo que hace que éste se vuelque toda su atención y su esfuerzo por ir por esa simple oveja. Y esto es algo muy, muy importante que nosotros debemos entenderlo. Cuando hablábamos entonces de este amor, de este Dios amoroso, me di cuenta de que el mensaje, de que este aspecto, que esta característica del Dios de los hebreos estaba teniendo un impacto en mis alumnos. Y me di cuenta de esto porque una alumna me preguntó, si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué castiga? Porque veíamos pues la historia del Éxodo. Y tan terribles las palabras de Dios que dice cuando les establece la Pascua. Dice, esta noche visitaré la tierra de Egipto, y dice, y emitiré mi juicio sobre los dioses de Egipto. Es una noche que cuando uno lo estudia desde el punto de vista histórico, es una catástrofe. O sea, Dios lo platica con tanta aspereza que a uno se le mueve el corazón. Dios dice, esta noche voy a visitar a Egipto. Y entonces ante este Dios que va a emitir un juicio y que va a destruir Egipto, mi alumna me dice, entonces, si Dios es amor, ¿por qué castiga? Si Dios es amor, entonces, ¿por qué castiga? Entonces yo, en respuesta, le dije que según la Escritura y según el mismo Dios se presenta a sí mismo como un padre que está tratando con sus hijos. Y yo le dije, ¿y sabes qué? La reprensión, el castigo, nunca nace del odio. La reprensión y el castigo nacen del amor. Y les dije, el amor de Dios no sería amor si no estuviera precedido, si no estuviera acompañado, si no estuviera complementado de la justicia de Dios.
Y les decía, ¿sabes por qué sabemos que Dios es amor? Porque Dios es un Dios justo. Y no puede haber amor sin justicia. Platicábamos de la situación, de lo importante que era el sacrificio de Isaac, por ejemplo, que el Señor pide algo de la nada. Y yo les decía, esta petición que el Dios de los hebreos le hace a Abraham, no tiene nada que ver con el carácter de Dios. De entrada, Dios dice que detesta los sacrificios humanos. ¿Cómo le está pidiendo que le sacrifique al hijo? Y cuando veíamos lo importante de esto es que el Señor, muchas veces el Señor parece que nos está pidiendo cosas imposibles. Y la realidad de la justicia de Dios es que es inevitable. La justicia de Dios no se puede evitar, no se puede esconder. Y si Dios le pidió eso a Abraham, Abraham lo tenía que hacer. En el caso de los egipcios, de aquella noche que el Señor visitó Egipto, era una cosa, mira, ya no te preocupes que si es justo, que si no es justo, el Señor va a venir a visitar a Egipto. Y les dije, y esa es la situación, ¿y qué haces? Es una situación indetenible, inevitable. Y les digo, pero lo importante de estas dos historias es que incluso en esa situación inevitable, incluso en esa situación indetenible, Dios provee. En este caso, en el caso de Isaac, proveyó un carnero para el sacrificio, y en el caso de Egipto, la Pascua, como muestra de que su justicia no es evadible, su justicia no es evitable, pero sí es perdonable. Y yo les decía esto, pues en este caso el amor de Dios no sería amor si no estuviera precedido y acompañado por su justicia. Y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque les decía y hacía énfasis eso a mis alumnos, porque en este tiempo a la condescendencia le dicen amor. Hoy amor significa decir, no te preocupes, está bien. Eso se llama condescendencia. A la condescendencia le dicen amor y a la corrección le dicen rechazo. Esa es la doctrina de cristal, como le dicen popularmente, que se está enseñando en nuestro tiempo, que si te reprendo es porque te rechazo y si te amo es porque te acepto, y eso no es amor. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que nos acaba de decir el apóstol San Pablo en Romanos, como leíamos hace un momento? Dice, el amor no hace daño a nadie. Eso nos dice bien claro el apóstol San Pablo en que leemos ahorita en Romanos 13. Dice Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no es el opuesto de la ley, el amor no es el opuesto de la justicia, de la verdad. El amor es de hecho el cumplimiento. Y si yo soy condescendiente contigo, si yo soy, ¿cómo se les dice? Se me fue el término, pero si yo te doy por tu lado, eso no es amor. Porque el amor no hace mal al prójimo. Y entonces, según se enseña ahora, el reconocimiento de lo bueno, o sea, cuando yo te llamo bueno, como cuando yo te acepto bueno, cuando yo te incluyo, cuando yo te llamo aceptable, te llamo aprobado, solamente así eres digno de ser amado. Porque si yo no te digo primero que vales la pena, si yo no te digo antes que eres bueno, si yo no te valido, que esa es la palabra que estaba buscando, si yo no te apruebo, si yo no te acepto primero, no mereces mi amor. Entonces la única manera de poder amarte es primero validarte, y eso no es amar, eso es abandonar. Eso no es amar, eso es abandonar. Y fíjense, dice Ezequiel 33:1-9, que nuestro ministerio como atalayas del amor del Señor, dentro de este ministerio también está el anuncio de la espada del Señor.
los que anuncian puras cosas bonitas del Señor y que el Señor es amor y que el Señor es el buen amigo. Decía un amigo nuestro en California, decía que Jesús es mi novio y todo eso. Quien nada más se va por el lado bonito, no te está amando, te está condenando. Y Ezequiel nos enseña eso en el pasaje que leíamos hoy en Ezequiel 33. La espada del Señor es parte del mensaje de amor que nosotros tenemos que predicar. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia del mundo, el Señor, el amor de Dios, este amor del Dios de los hebreos, nace aún entre nuestras flaquezas y nuestros errores. El Señor nos ama a pesar de... Y nos ama de hecho lo suficiente y sin condición como para decirnos lo que somos, para decirnos en qué estamos mal, para corregirnos nuestras fallas. Y solo gracias a que el pastor llama y reconoce y juzga a la descarriada como descarriada, es que la oveja se da cuenta de cuánto la amó su pastor, de cuánto la buscó su protector, incluso cuando ella no valía la pena. Si tú te das cuenta, actualmente ser amado significa merecérselo. Y si no te lo mereces, no eres digno de ser amado. Y eso no es, yo les decía a mis alumnos, este no es el amor del Dios de los hebreos. Porque el Señor, el Dios de los hebreos, te dice qué estás mal, cuáles son tus errores, y por eso aún así te ama. Y por eso la palabra nos enseña como cristianos que también nosotros necesitamos de este Dios que ama justamente, de este Dios que ama con justicia, no nada más que nos da por nuestro lado, no nada más que nos da, que es condescendiente con nosotros y nos malcría. El Señor que nos ama y señala nuestros errores y está dispuesto a destrozar nuestra vida, está dispuesto a destrozar ciertas áreas de lo que nosotros somos con tal de que lleguemos a la vida eterna. Y eso es lo que nos dice el Señor antes, de hecho, de la parábola. De eso se trata lo que dice el Señor allí cuando habla sobre las ocasiones de caer. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego del infierno. El Señor no es condescendiente con nosotros porque el Señor nos ama. Y porque el Señor es misericordioso y porque el Señor es amor, nos destruye. Dios no es tu amiguito. No es nuestro compañero de copas. El Señor es nuestro Dios que nos ama lo suficiente como para estar dispuesto a destrozar alguna parte de nuestra vida. Yo diría, mejor mutilado pero amado que hermoseado pero abandonado. Y por eso en este momento nosotros aprendemos que nuestro mundo necesita de atalayas que realmente lo amen. Nosotros necesitamos de este Señor que nos ame de tal manera que esté dispuesto a destrozar áreas de nuestra vida. Y yo no sé qué problema tengas tú personalmente, yo no sé cuál sea el área, qué mano sea la que necesites cortar, qué ojo sea el que necesites eliminar, pero el Señor, por amor, lo va a hacer. Que si se llamaba cartera, el Señor la va a cortar. Que si se llamaba fuerza, el Señor la va a cortar. Que si se llamaba talento, el Señor lo va a cortar, con tal de que llegues a la vida eterna. Y este es el amor que nuestro mundo necesita. Yo por eso así amo a mis alumnos.
no dibujándoles la Biblia de una manera bonita para que les sea atractiva, escondiendo la naturaleza de Dios. Yo amo a mis alumnos cuando les digo, esto está mal. Cuando los confronto con el Dios que ama y castiga. Y este es el mundo, este es el amor que nuestro mundo necesita de nosotros como atalayas, el amor que cumpla la ley de Dios, como dice Romanos 13:10. Y hermanos, entonces prediquemos y anhelemos ese amor de nuestro Dios, que confronta, pero también conforta. Vamos a estar de pie. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde porque has estado con nosotros. Gracias, Señor, te damos porque nos has mostrado tu palabra en muchas maneras, Señor. Y te queremos pedir, Señor, en este día que nos ames, que, Señor, nos muestres tu amor, destrozando esas áreas, Padre, que son un problema para nosotros, Señor. Te pedimos que nos reprendas en tu furor, Señor, para que podamos ver y podamos aprender y dimensionar el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, no nos dejes amar incorrectamente. Señor, no nos dejes amar haciendo daño, Señor. No nos dejes amar haciendo mal al prójimo, como dice San Pablo. Señor, ayúdanos a amar lo suficiente como para exhortar, lo suficiente como para redarguir, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor sea verdadero y no sea un tropezadero para los que te necesitan, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, y ayúdanos a gozarnos en ti, el Dios de los hebreos, Señor, que nos ama y nos reprende por amor. Te pido, Señor, que en nuestras vidas hagas presente esta verdad en cada momento, Señor, y que nos ayudes a recibir, que nos ayudes a amar y que nos ayudes a apreciar la reprensión que traes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tomas el tiempo de reprendernos, porque tomas el tiempo, Señor, de exhortarnos. No nos dejes, Señor, caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.